Este es el primer ejercicio que tenemos con respecto a espacios prehilbertianos. Lo primero que tenemos que saber realmente es que recordemos que era un espacio prehilbertiano. En un espacio prehilbertiano, la única diferencia es, de forma similar a lo que ocurría con distancia, una distancia era una aplicación que iba de un producto cartesiano, es decir, cogía dos elementos y verificaba una serie de propiedades. Un producto escalar va a ser lo mismo, una aplicación que va de nuestro producto cartesiano de ese conjunto H consigo mismo. La diferencia es que mientras que la distancia, por ejemplo, me devolvía siempre un número positivo o cero, el producto escalar me devuelve un número que puede ser real o complejo, en general de nuestro cuerpo K con el que estamos trabajando. Aquí cuando nos ponen este cuerpo K, tenemos que tener en cuenta que en esta asignatura K puede ser o bien el conjunto de los reales o K puede ser el conjunto de los números complejos. ¿Vale? Entonces, en este espacio prehilbertiano realmente tenemos dos cosas, nuestro conjunto H y ese producto escalar. Es decir, recordemos que el par formado por esta H caligráfica junto con el producto escalar, que es esta aplicación, es un espacio prehilbertiano si esta aplicación que va de el producto de H consigo mismo, pero cuidado que llega hasta K, de modo que a un par de elementos X, Y le hace corresponder este producto escalar de X con Y, verifica una serie de propiedades. ¿Recuerdas qué propiedades tenía que verificar ese producto escalar sobre nuestro espacio o nuestro conjunto H, por así decirlo? La primera propiedad que tenía que verificar era en cuanto a la positividad. Es decir, Eso. cuando cojo el punto escalar de un elemento consigo mismo, eso es siempre mayor o igual que cero, sea cual sea el elemento X que yo coja de nuestro espacio H. Y además, el único modo de que ese elemento sea cero, de que este producto escalar sea cero, es precisamente cuando el elemento X es el nulo. Hasta aquí, por ejemplo, tengo exactamente la misma propiedad que teníamos con la distancia. Una distancia entre un punto a otro es mayor o igual que cero y es cero. Lo que pasa que era sí, solo si los puntos son iguales. Aquí estoy trabajando con el mismo punto, que es la diferencia, ¿vale? Siguiente propiedad que tenemos de nuestro producto escalar. Con la distancia teníamos una propiedad de simetría, ¿verdad? Es decir, yo cogía el producto escalar de xy, la distancia de xy, y pedía que fuese igual a la distancia del ix, ¿cierto? La diferencia en el producto escalar es que, como el resultado puede ser un número real o un número complejo, a lo mejor no es suficiente que sea simétrica. Vamos a pedirle una propiedad que sea simétrica pero con respecto a la conjugación. Es decir, aquí vamos a conjugar. Esta propiedad es lo que se llama que sea una aplicación hermítica, ¿vale? Hermítica. Y esto es para cualquiera x e y perteneciente a nuestro espacio o conjunto H. Y por último, pedimos linealidad en la primera componente. Es decir, si cogemos una combinación, vamos a poner alfa x más beta, a poner x gorrito, y cogemos un y, esto tiene que darnos el alfa por el x con el y más el beta por el x gorrito con el y. Esto es para cualesquiera alfa y beta escalares de ese cuerpo K, que puede ser o reales o complejos, y para cualquier elemento x y que cojamos de nuestro espacio H caligráfica. ¿Vale? Esto es lo que necesitamos únicamente para que algo sea un espacio
pre-hilbertiano. ¿Estáis bien? Ahora, hay una norma, y es que todo producto escalar induce a su vez una norma, lo que hace que convierta ese conjunto H, si tiene una estructura de espacio vectorial, en un espacio normado. Entonces, podemos definir una norma asociada al producto escalar mediante la norma de un elemento X, se va a definir como la raíz cuadrada de coger el producto escalar del elemento X consigo mismo. Y esto es para cualquier X que cojamos de nuestro espacio H. ¿Vale? Entonces ya tenemos básicamente cuál es el producto escalar y la correspondiente norma. ¿Vale? En este ejercicio, ya con esa información, vamos a ser capaces de hacer todos los ejercicios de hoy. Porque aquí me están diciendo, oye, quiero hablar de elementos que sean ortogonales, ¿verdad? ¿Vale? Recordemos que si, pone aquí una nota, decimos que un elemento X es ortogonal a un elemento Y si su producto escalar vale 0. Entonces, con esa información queremos probar un sí y solo sí. Entonces, podemos probarlo o bien por doble implicación o intentar hacer el sí solo sí de golpe. A priori no sabemos a lo mejor si podemos hacer el sí solo sí completo. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, para probar este resultado vamos a comenzar desarrollando qué ocurre con esta igualdad, ¿vale? Pero vamos a hacer una cosa. Si uno piensa en la norma, ¿qué ocurre con esta norma? Que la norma se definía como la raíz de un producto escalar, ¿verdad? Y no me gusta tener raíces. Entonces, para evitar tener raíces, vamos a elevar todo al cuadrado, que es un truco que solemos hacer mucho cuando trabajamos con estas normas. Entonces, observemos que la norma de x menos alfa y es igual a la norma del x más alfa y, y solo si, como estos elementos son positivos, puedo elevar al cuadrado y decir la norma del x menos alfa y, todo eso al cuadrado, es igual a la norma del x menos más alfa y, todo eso al cuadrado, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces vamos a desarrollar cada uno de los términos de esa igualdad. Es decir, desarrollamos qué ocurre, cuál quieres que hagamos en detalle, el x menos alfa y o el x más alfa y. ¿Cuál te da más coraje? X menos alfa y. Venga, entonces, vamos a coger la norma del x menos alfa y, todo eso al cuadrado. Como hemos puesto el cuadrado, no hace falta poner la raíz, sino que será el producto escalar de quién? De lo que aparece aquí, que es el x menos alfa y, consigo mismo, ¿verdad? Que sería con el x menos alfa y. ¿Vale? Entonces, ahora nos fijamos en lo siguiente. Lo único que sabemos, si somos muy formales, con las propiedades que hemos puesto del producto escalar, es que el producto escalar es lineal en la primera componente, ¿verdad? Entonces uno diría, vale, esta es la primera componente, entonces yo puedo poner que esto por linealidad es lo mismo que coger el x con el x menos alfa y más, bueno, menos en este caso, ¿verdad? Menos alfa y ahora aparecería el y con el x menos alfa y. Por linealidad en la primera componente, ¿verdad? Y en la segunda componente, ¿hay linealidad? Uf, no lo sé, no estoy seguro, no lo recuerdo. Vamos a utilizar la propiedad que conocemos no de simetría, sino de hermiticidad.
¿Qué ocurre? Si yo quiero intercambiar el orden, tengo que conjugar, ¿verdad? No pasa nada, vamos a hacerlo. Si nosotros cambiamos el orden de estos elementos, ¿qué nos quedaría? Si cambio este orden sería el producto escalar de x menos alfa y con el de x, pero entonces todo esto debo conjugarlo, ¿verdad? Y aquí me quedaría menos alfa, cambio el orden, entonces todo esto tengo que conjugarlo. X menos alfa y con el y, ¿verdad? Y todo esto lo conjugamos. Ahora, lo que hay aquí dentro ya es lineal en la primera componente, ¿verdad? Entonces puedo aplicar otra vez la propiedad de linealidad. ¿Qué nos quedaría? El x con el x menos el alfa con el y y el x. Y como estoy conjugando todo esto, pues conjugo esta parte de aquí, ¿verdad? Y conjugo todo esto de aquí. Hacemos lo Pablo, mismo. ¿sería Dime, dime. alfa con el IX o con el II? En este primero Sí, sería el alfa con el ix. sí. Y ahora cuando hagamos lo mismo en el segundo término, vamos a tener el menos alfa que va a multiplicar a quién. Hago el x con el y, pues sería el producto escalar del x con el y, ¿verdad? Todo eso lo conjugamos. Y luego sale el menos alfa por el del i con el i. Y todo eso también lo conjugamos, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí. Ahora, en realidad, ¿qué ocurría con el producto escalar del x consigo mismo? ¿Cómo era el producto escalar del x consigo mismo? Siempre Sí. mayor Cero. o igual que cero, lo cual significa que eso es un número real, ¿verdad? ¿Y cuál es el Sí. conjugado de un número real? El mismo, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Si conjugo un producto es coger el alfa, conjugarlo y aquí tendría el i con el x conjugado. Si le doy la vuelta, vuelvo a conjugar, ¿verdad? Y el conjugado del conjugado, ¿quién me queda? El elemento sin conjugar, o sea que nos quedaría el del x con el y. Cuando desarrollamos este paréntesis, ¿qué obtendríamos? Por un lado, alfa que multiplica al xy y todo eso conjugado. Aquí nos quedaría menos alfa conjugado. Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a desarrollar únicamente lo que está dentro del paréntesis, ¿vale? Aquí me quedaría el alfa conjugado por el ii, pero como el ii es positivo, nos queda el i con el i sin conjugar, ¿verdad? Entonces fíjate, ¿quién es el producto escalar de x consigo mismo? Es precisamente la norma de elementos al cuadrado. O sea que aquí aparece la norma del x al cuadrado. Luego aparece menos alfa conjugado. Luego aparece el x con el y. Menos el alfa por el x con el y, pero conjugado. Y luego tengo menos con menos sería más. Alfa por alfa conjugado, como es un número complejo por su conjugado es el módulo de ese número complejo al cuadrado, ¿verdad? Y por último, producto escalar del y consigo mismo nos quedaría la norma del y, todo eso al cuadrado, ¿cierto? Podemos simplificar un poquito más, ¿por qué? Si te fijas aquí, esto se parece mucho a esto de aquí, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo, pero conjugando, ¿verdad? Si tú conjugases toda esta expresión, el conjugado del conjugado sería el alfa. Y el conjugado del xy es este elemento de aquí. O sea que aquí tengo un elemento y su conjugado, ¿verdad? O sea que en realidad, aquí que nos aparece la norma del x cuadrado. Y fíjate, cuando tú sumas un número complejo z con su conjugado, ¿cuánto vale eso?
en términos de parte real e imaginaria? Como el conjugado tiene la misma parte imaginaria pero cambiada de signo, ¿qué ocurre? Como el conjugado tiene la misma parte imaginaria pero cambiada de signo, cuando lo sumo desaparece la parte imaginaria, ¿verdad? Y la parte real la estamos sumando dos veces, ¿no? O Dos sea que esto veces. sería dos veces la parte real de ese número complejo z. En este caso, tengo un menos factor común y multiplica un número más su parte o más el conjugado, ¿verdad? Entonces aquí aparece dos veces la parte real de quién. Cuidado, me da igual que pongas o bien de alfa conjugado con el producto escalar de x y, o que pongas el de alfa con el conjugado del otro, ¿vale? Pero el número complejo z es alfa conjugado con el producto escalar. Y por último tengo aquí más el módulo del alfa cuadrado por la norma del i cuadrado. Entonces fíjate, en conjunto, ¿a qué expresión hemos llegado al final? Si nos fijamos, hemos obtenido entonces, hemos obtenido entonces que cuando yo cogía toda la norma del x menos alfa y todo eso al cuadrado, nos ha quedado la norma del x cuadrado más el módulo del alfa cuadrado por la norma del i al cuadrado menos dos veces la parte real de alfa conjugado por el producto escalar del x con el y. Si hacemos lo mismo, pero en lugar de con el x menos alfa y, lo hacemos con el x más alfa y, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia es en el signo menos, ¿verdad? Es decir, lo único que va a ocurrir ahora es que, análogamente, si hacemos x más alfa por y, cada vez que haya un menos alfa lo cambio por más alfa. O sea que el único signo que cambia es este elemento de aquí. Es decir, nos quedaría entonces la norma del x cuadrado más el módulo de alfa y de menos alfa es el mismo. O sea que alfa cuadrado por la norma del i. Y aquí, si cambio el alfa por el menos alfa, nos quedaría un más dos veces la parte real de alfa conjugado por el xy. O sea que ya hemos sido capaces de desarrollar esta parte, ¿no? Luego, decir o partir de que la norma del x menos alfa y coincida sin el cuadrado con la norma del x más alfa y es lo mismo que igualar estas componentes al cuadrado, ¿verdad? Es lo mismo que igualar toda esta norma del x cuadrado más el alfa cuadrado por la norma del y cuadrado menos dos veces la parte real del alfa conjugado con el xy. Y todo eso tiene que ser igual a la norma del x al cuadrado más módulo de alfa cuadrado por la norma del y cuadrado más dos veces la parte real de alfa conjugado por el xy. O lo que es lo mismo, ¿qué podemos simplificar de esta expresión? La norma de x al cuadrado. Y la norma del y cuadrado con el alfa, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedaría? Que menos dos veces la parte real es igual a dos veces la parte real, sumo este y cuatro veces la parte real tiene que ser como cero, ¿verdad? O lo que es lo Cero. mismo, Sí. la parte real Parte real. de alfa conjugado por norma o el producto escalar del x con el y, todo eso es cero. Y lo importante de eso es que me están diciendo que eso se cumple sea cual sea el alfa de k
y sea cualen sean los elementos x y pertenecientes a nuestro h, ¿verdad? De momento he llegado a que decir que esas dos cosas son iguales es lo mismo que decir que esa parte real es igual a cero. Hombre, aquí automáticamente, si queremos probarlo por doble implicación, hay una implicación súper sencilla, ¿verdad? Porque entonces, si probamos el resultado por doble implicación, si comenzamos con implicación de izquierda a derecha, es decir, ¿partimos de qué? Partimos de x perpendicular a y, es decir, ¿cuánto vale su producto escalar? 0. Por lo que, ¿cuánto vale entonces la parte real de alfa conjugado con el producto escalar de x y? Sería la parte real de 0. ¿Y cuánto vale la parte real de 0? 0. Entonces, por lo que hemos probado antes, como la parte real de este alfa conjugado xy es 0, eso es lo mismo que decir que estas dos cosas son iguales en norma, ¿verdad? La otra implicación a lo mejor nos puede costar un poquito más. Es decir, la otra implicación, ¿qué diría? Partimos ahora de norma del x menos alfa y igual a la norma del x más alfa y. Es decir, partimos de que la parte real del parte real de nuestro alfa conjugado por el producto escalar del xy, sabemos que eso es 0, sea cual sea el alfa número complejo que tú cojas, y sea cual sea xy pertenecientes a h. ¿De acuerdo? ¿Queremos probar? Queremos probar que el producto escalar de xy es igual a 0, ¿vale? Problema. El comportamiento es diferente en los reales de los números complejos. ¿Qué ocurriría en los números reales? Distinguimos dos situaciones. Por un lado, caso 1, si nuestro cuerpo K es el conjunto de los reales, entonces, ¿qué sabemos? Que cuánto vale la parte real de alfa conjugado producto escalar de xy. Eso es justamente alfa conjugado por el xy, ¿verdad? Y sabemos también el qué, que esto es simplemente alfa por el producto escalar del xy. Porque todas las cosas que aparecen aquí son números reales. Si tengo números reales, pues la parte real de un número real es el mismo. Y conjugar un número real me lo deja igual. Porque tanto el alfa es un número real como xy son números reales. Pero, ¿esto qué tenía que ser? Cero, sea cual sea el alfa que tú cojas, ¿verdad? Entonces, si el alfa puede ir cambiando, ¿cuál es la única opción? Que el producto escalar de xy sea cero, ¿verdad? Por lo tanto, si el producto escalar de xy es cero, entonces ¿qué sabemos? Que nuestro x es perpendicular al y. En el caso real es sencillo porque como no hay parte real o no hay conjugación, no hay muchas cosas que hacer. Ahora, ¿qué ocurre entonces
si nuestro cuerpo K es el conjunto de los complejos. Claro, que entonces lo que sabemos es que esta parte real es siempre cero, sea cual sea el alfa que tú cojas. ¿Cuál es un valor alfa sencillo que puedo coger? Pues por ejemplo, podríamos decir, ¿qué ocurre si alfa vale, por ejemplo, 1? Ah, pues sabemos que la parte real de 1 conjugado por el producto escalar de xy es igual a la parte real de ¿quién? Del xy, ¿verdad? Y sabemos que eso vale 0, ¿verdad? ¿Es suficiente para decir que lo que hay dentro es el número complejo 0? No, porque claro, tú puedes decir, ¿y si tienes z que sea el número 0 más 2i? Este número no es el 0, pero tiene parte real 0, ¿verdad? Pero fíjate en una cosa, si yo hago i por z, ¿eso qué nos quedaría? I por 0 más 2 por i por i. Esto se convierte en menos 1 y nos quedaría entonces menos 2 más 0 por i, ¿verdad? Aquí, ¿quién era 0? La parte real de z, ¿verdad? Aquí, ¿quién es 0? La parte imaginaria de iz. O sea que cuando multiplicamos un número complejo por la unidad imaginaria, ¿qué ocurre con la parte real y la parte imaginaria? Que se intercambian, ¿verdad? Entonces, podría coger también aquí el alfa igual, vamos a coger a i conjugado. No por nada, sino porque así, cuando hacemos la parte real de i conjugado y todo eso lo volvemos a conjugar, ¿verdad? Por el producto escalar del xy, ¿qué nos quedaría? La parte real de i por el producto escalar de xy. ¿Y qué hemos dicho que ocurre cuando un número complejo lo multiplico por i y calculo su parte real? ¿Qué ahora qué nos quedaría? Bueno, espérate. No vamos a conjugar para que nos quede lo siguiente. Si no conjugo, aquí me queda entonces este i conjugado. Y entonces, si multiplicamos aquí por el i conjugado, ¿qué obtendríamos? Aquí un i conjugado, ¿verdad? Aquí el i conjugado. ¿Y quién es Entonces, i? Aquí nos quedaría más 1 y el i conjugado sería menos i, ¿verdad? O sea que aquí nos quedaría el 2 y aquí nos quedaría menos 0, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es la parte real del iz o del i conjugado z? 2. ¿Que coincide con quién? Con este 2, ¿verdad? ¿Y ese 2 que representaba para el número complejo z? Que es el producto escalar de x y representaba su parte imaginaria, ¿verdad? Pero fíjate que sabemos que esta parte real, sea cual sea el alfa, ¿cuánto vale siempre? 0, ¿verdad? Ahora tienes un número complejo, que ese número complejo es producto escalar de x y. Y sabes que ese número complejo, ¿qué parte real tiene? Parte real, 0. Y ese número complejo, ¿qué parte imaginaria tiene también? Parte imaginaria, 0, ¿verdad? Entonces, automáticamente de aquí, ¿qué deducimos? Que ese producto escalar de x y, hombre, obviamente lo puedo expresar como su parte real más y por su parte imaginaria. Pero si justamente acabamos de ver que la parte real vale 0 y que la parte imaginaria vale 0, eso implica que este número que aparece aquí es justamente el 0. Y si es el 0, como son el x y el y, también perpendiculares. Entonces, tanto en el caso real como en el caso complejo, que tenemos que trabajar un poquito más, hemos probado la otra implicación. Como hemos probado las dos implicaciones, tenemos efectivamente probado nuestra doble implicación aquí. ¿Vale?